Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que han estado con nosotros en estos estudios desde el inicio de esta serie. Que Dios les bendiga grandemente y espero que hayan estado o estén siendo bendecidos a través de estos estudios y que los anime a entrar al estudio de la palabra y pues más específicamente, como mencioné en el estudio pasado, al libro de Apocalipsis. No le tengan miedo. Entonces, sean todos bienvenidos una vez más y vamos a comenzar donde nos quedamos en el estudio anterior, pero permítanme hacer un comentario corto, breve, de los capítulos 10 y 11 para podernos encarrilar. Y capítulos 10 y 11, el 10 lo tratamos en el estudio pasado, pero ahora vamos a tratar de llevar capítulo 11 y el verso 12. Pero primeramente, este es el comentario mío, el capítulo 10 y el capítulo 11 es un interludio o un intervalo antes de que suene la séptima y última trompeta. ¿Qué es preludio? ¿Qué es intervalo? Pues significa un tiempo, un espacio entre dos límites. Entonces, la primera parte, que es el capítulo 10 que estudiamos en la semana pasada, donde ahí miramos que Dios envía a un ángel fuerte a la tierra con una autoridad delegada sobre todo el planeta, donde Dios envía a un ángel de alto rango, yo les decía, porque tiene que ser así. Por eso les hice mención eso de que se tiene que tener en cuenta que este ángel que dio órdenes a los 4 ángeles que tenían detenido, ¿verdad?, lo del río Éufrates. Entonces, dicho ángel anuncia que Dios no va a dilatar más la consumación de su plan eterno. ¿Se acuerdan? Cuando dice que el tiempo no será más, para que no se confundan, no está diciendo que se va a acabar ya el tiempo o el mundo, no. Que Dios ya no va a detener, no va a posponer más su tiempo para llevar a cabo la consumación de su plan. Además, también dijimos que simultáneamente con el toque de la séptima trompeta, Dios dará el cumplimiento a todo lo que los profetas del Antiguo Testamento han anunciado acerca de este periodo de tribulación, o sea, la semana 70 de Daniel, pero los profetas hablaron acerca de todo eso. Entonces también eso tiene que ver mucho con el cumplimiento. Y este ángel fuerte también, ¿se acuerdan ustedes que sostiene en su mano, en nuestras Biblias dice un librito, pero acuérdense, es un rollo pequeño. Tenía un rollo pequeño que contiene los detalles de lo que Dios va a hacer en su parte final de la gran tribulación, o sea, la segunda parte, que se le conoce como la gran tribulación. Entonces, eso es en lo que respecta al capítulo 10, que es la primera parte del interludio o del intervalo. Y en lo que respecta a la segunda parte, que viene siendo el capítulo 11, que vamos a estudiar ahorita en unos momentos, trata de la presencia y el ministerio de 2 testigos, especialmente escogidos por Dios para llevar a cabo un ministerio profético que durará los 3 años y medio finales de la semana 70 de Daniel. Entonces vamos a comenzar capítulo 11 del libro de Apocalipsis y el verso 1. Vénganse conmigo, nos vamos a ir rápido y detenernos en las partes donde yo que tengo algo que comunicarles que es de interés o algo de lo que está hablando, me voy a ir deteniendo, pero nos vamos a ir verso por verso como nos fuimos con el capítulo 10. Capítulo 11, verso 1, dice, y entonces, pausa, esa palabra, entonces, ese vocablo, entonces, junto con la conjugación de la Y, no aparece en Reina Valera. De paso les digo que, aunque no es la versión meramente moderna, de King James, ya sacaron otra en donde están eliminando ciertas palabras y muchas de las palabras que están eliminando son las conjunciones y, que supuestamente para ellos, la sociedad bíblica,
que ahí hizo ya una nueva Biblia, de quien tengan mucho cuidado ustedes, porque han eliminado muchas palabras sin ninguna autoridad. Ellos no tienen ninguna autoridad, como la Biblia lo dice aquí en Apocalipsis: el que añade o quite a las palabras de esta profecía o de este libro o de la Biblia, pues ahí dice las consecuencias que trae. Entonces, en este capítulo 11, el verso 1, ahí nomás empieza entonces, pero va una Y. Y, porque esa Y, junto con el vocablo entonces, conecta, une los nexos que hay con el capítulo 10 y el capítulo 11. No hay división, viene hablando de los mismos. Los dos, capítulo 10 y el capítulo 11, son un espacio, un interludio entre dos cosas que se quedó, ¿verdad? En lo que hablamos del capítulo 9. ¿En qué nos quedamos en el capítulo 9? La sexta trompeta, el juicio de la sexta trompeta. Nos queda pendiente el anuncio de la séptima trompeta. Entonces va a dar una información que nosotros necesitamos. Y eso es lo que estamos tratando ahorita, en este momento. Entonces, esa palabra y entonces es el nexo que une el capítulo 10 con el capítulo 11. Van juntos los dos. Porque sí recuerdan que en el escrito original no hay divisiones. Déjenme decirles, las divisiones las hicieron los que tradujeron las Biblias a los diferentes idiomas. Ellos son los que hicieron divisiones de capítulos. Muchas veces no hay división, y lo vamos a mirar más adelante. Entonces, por eso es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Dice: y entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esto es lo que nosotros llamamos en nuestra cultura un metro, ¿verdad? El metro, conocemos lo que es el metro. Aquí habla de una caña. Esa caña crece comúnmente a orillas del río Jordán. Las cañas crecen a orillas de los arroyos, ríos, ¿verdad? Entonces, esta caña que habla aquí es una que crece en la orilla del río Jordán. Y pues ya ven que no pesa, ¿verdad? La caña no pesa. Y es adecuada para usarla como a medir. Pero para que nosotros entendamos a qué está refiriendo, ustedes han visto, ¿verdad?, el metro. Bueno, algo así parecido es lo que está hablando aquí Juan, para que nosotros podamos entenderlo. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí es muy importante llevar en mente esto. Hay mucha gente que alegoriza y espiritualiza esto de medir el templo, el altar y los que adoran en él, lo meten en una manera espiritual, diciendo que lo que está diciendo ahí es que habla de una preservación, pero no en lo físico, no en destrucción, no en muerte, sino en lo espiritual. No es así. No es así, porque les recuerdo que debemos de llevar en mente que en los postreros tiempos, particularmente durante la gran tribulación, estos 3 años y medio finales, Jerusalén va a estar bajo el dominio de los gentiles. Les recuerdo, 3 gentiles han profanado el templo en los tiempos antiguos. El primero fue Nabucodonosor, cuando destruyó Jerusalén y destruyó el templo. El segundo, Antíoco Epífanes IV, en el tiempo de la historia intertestamentaria, en el año 168, por ahí así, que es un prototipo del anticristo, ese Antíoco Epífanes. Ese es el segundo. Y el tercero, pues fue Tito, el romano, el que destruyó Roma en el año 70. Esos 3 personajes gentiles han profanado el templo de Dios. Pero viene un cuarto personaje que también va a profanar el templo de Dios. ¿Quién es ese? El anticristo. Verso número 2. Y le dice el ángel a Juan: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y estos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses equivale a 1260 días o 3 años y medio.
que corresponden a la segunda mitad de la gran tribulación. Y en estos 3 años y medio es en donde Dios va a derramar, o se van a derramar los peores juicios. Mire lo que dice, ahí lo dice en verso 3. Y daré a mis 2 testigos. Estos 2 testigos no se sabe quiénes son, lo digo de ahorita de antemano, no se sabe quiénes son. Se supone que sean Moisés y Elías por ciertas características que va a haber ahorita aquí más adelante, pero no hay ninguna escritura que nos diga que son Moisés y Elías, ¿verdad? Otra vez, verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ustedes la van a ver mucho y es importante que ustedes, yo lo dije en el estudio pasado o hace 2 primeros. El vestido de silicio es una vestidura que usaban en el tiempo antiguo de color negro, lo que ahorita se llama como de luto, ¿verdad? Pero ellos eran no nomás por la partida de un ser querido, sino que si había una tragedia, a vestirse de silicio. Si venía un juicio de parte de Dios, a vestirse de silicio. Si iban a ayunar, a vestirse de silicio. Era algo muy común en ellos. Entonces no nos llame mucho la atención que se use, y debemos entender por qué se usa mucho la palabra vestido de silicio. Porque estos 2 testigos así vienen vestidos. Porque vienen a traer juicio. Vienen a cortar cabezas, como decimos, ¿verdad? Verso 4, estos testigos son los 2 olivos y también son los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, delante del Dios de la tierra. Verso 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Aquí es donde lo identifican con Elías, porque Elías hizo eso allá en su ministerio. Y luego dice, y tienen poder también para herir la tierra, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Moisés hizo eso en Egipto, cuando Dios mandó aquellas plagas. Y también para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dios les va a dar ese poder. Nomás así de pasadita, si ustedes estudian bien ese capítulo, van a ver que el ministerio de ellos es específicamente en Jerusalén. Va a ser al mismo tiempo que los 144,000 que van a andar predicando el evangelio en ese tiempo. Pero si ustedes leen más bien detenidas, yo ahorita voy nomás deprisa, pero léanlo bien detenidamente y se van a dar cuenta que su ministerio es específicamente en la ciudad de Jerusalén. Y ahí mueren, ahí los mata el anticristo, y de ahí el Señor los levanta y se los lleva. Entonces, miren lo que dice, verso 7, y cuando hayan acabado su testimonio, no antes, o sea, van a terminar el propósito por el cual Dios los ha mandado. Todo esto Dios ya lo tiene en su plan divino. Ya está en su plan divino. Dice, y cuando hayan acabado su testimonio, no antes, sino cuando lo hayan acabado, su testimonio, la bestia, ahí está la aparición por primera vez, el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Bueno, no necesitamos mucho, ¿verdad?, entendimiento a qué ciudad se refiere. Jerusalén. Ahí fue donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero se le llama Sodoma y Gomorra porque, por eso les digo que estudien, no me quiero detener mucho. Por eso dice en sentido espiritual, porque ya en ese tiempo la ciudad de Jerusalén ya está en poder de los gentiles. Entonces, verso 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones
verán los cadáveres de estos dos testigos por 3 días y medio, qué casualidad, ¿no? 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Eso está tremendo. Esa es crueldad. A los muertos se les entierra, pero esta gente no conoce nada de moral ni de misericordia. Entonces se puede esperar todo eso. Los exhiben. No hay nada más terrible que eso. Verso 10. Y los moradores de la tierra, ahí están otra vez los moradores. Les digo que como 10 veces están estas personas aquí, estos personajes. Los moradores de la tierra, estoy hablando de aquellos, ¿se acuerdan que les dije? Los que tienen su residencia permanente en la tierra, porque la palabra moral es lo que quiere decir, residencia permanente. Miren, ya busqué la palabra en el griego, les llaman kata y kombes. Son 3 palabras que van unidas, juntas. Kata parece que quiere decir, a ver si la digo bien, no sé, no la pude ganar esa palabra bien, está muy larga, pero está dividida en 3 palabras. Kata quiere decir casa, kombes o kombes, quiere decir tierra, y luego catacumbes es del verbo ser, estar. Su morada es aquí en la tierra, tienen su casa, están enraizados, su raíz aquí está en la tierra. Eso es lo que quiere decir. Aunque no puedo, por eso no se los he dicho, porque no puedo pronunciar esa palabra. Está muy larga en el video, la vi ahí y ya ves cómo la ponen ahí en el escrito original. Pues hay veces que no la entiendo y trato de poderla entender, pero como quiera. Pero eso es lo que quiere decir. Estos moradores de la tierra, porque ahorita los vamos a ver otra vez, en este mismo capítulo los vamos a ver nombrados otra vez. Les digo que estos están 10 veces, como 8 o 10 veces nombrados en el libro de Apocalipsis. Y los moradores de la tierra se regocijaron, miren lo que, sobre ellos, al mirar los cadáveres ahí exhibiéndose. Se regocijaron sobre ellos y se alegraron y se enviaron regalos unos a otros, los reyes, los gobernantes, todos esos. Porque estos 2 profetas habían atormentado otra vez a los moradores de la tierra. Ahora yo me pregunto, ¿cómo los atormentaron? Con sus profecías y con sus denuncias y con todo, y diciéndoles: este juicio viene sobre ustedes y estos no se arrepienten. Eso no lo quieren oír. Eso no lo quieren oír estas gentes. Y por eso los matan. Verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Pues claro, ¿verdad? ¿Cómo no te va a dar temor cuando veas a un muerto levantarse? Y más cuando estás, qué bueno que lo mataron. Era wow, tremendo. Dios dice que Él les envió el espíritu de vida y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron. Verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía a ellos: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. ¡Wow! Estas son las tremendas cosas que van a ocurrir en los últimos postreros días, al final de la tribulación. Por eso es más, no somos nosotros los que dividimos. Es Dios quien ha dividido esos 7 años, ese periodo de 7 años. El mismo Señor Jesucristo le llama la gran tribulación. La gran tribulación, donde vas a ver cosas que nunca han sucedido en el mundo, ni van a suceder jamás. Nunca más. Verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Hablando de Jerusalén. Por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron. Miren, aquí esto está bueno este verso. Murieron 7,000 hombres y los demás que quedaron vivos
Se aterrorizaron y miren, dieron gloria al Dios del cielo, diferente a los moradores de la tierra, ¿verdad? Que levantan su puño, blasfeman, lo vimos en el capítulo 9, y en el capítulo 6 se escondieron en cuevas, escóndenos de la ira y todo. Miren, estos dieron gloria a Dios del cielo. Estos se humillaron delante de Dios. Seguramente, y estoy casi seguro que estas personas se convirtieron a Cristo. Estas personas fueron salvas. Porque esta es la diferencia en cuanto a los moradores de la tierra, que se estaban regocijando. Verso 14, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, ese tercer ay pues es porque tiene que ver con los juicios de las copas que vendrán luego, y esas van a ser tremendas. Ya son los juicios finales, y eso sí se van a llevar sucesivamente en muy poco tiempo, ya para el final. Es más, la última copa de juicio, ya está el Señor a las puertas, el Señor Jesucristo, en su venida terrenal, corporal, visible, literal. Entonces, creo yo que ese segundo ay es porque se va a abrir el juicio de las copas. Y pues porque yo sé que está tremendo. Miren el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Aquí está ya la séptima trompeta. Ahora, ¿qué hay dentro de la séptima trompeta? Pues ahí están las 7 copas de juicio. Se abren, pero no se van a llevar a cabo todavía. Todavía nos falta, hay mucha información. Dios nos va a dar bastante información antes de desatar esos 7 juicios de las copas. Pero aquí está diciendo que ya se tocó la trompeta, el séptimo ángel, y hubo grandes voces en el cielo que decían, aquí está anunciando ya la venida del Señor Jesucristo a establecer su reino sobre todos los reinos del mundo. Y todos los reinos del mundo, parece que en el escrito original dice sobre el reino del mundo, porque para Dios todos los reinos del mundo es uno solo. ¿Por qué? Porque todos son paganos. No hay ninguna nación que se diga es cristiana. No hay ningún líder que digan que yo soy cristiano. Entonces, hablando verdaderamente, no hay. Porque la persona puede ser cristiano, el líder, pero no puede hacer nada por la gente que está dirigiendo esa nación o ese pueblo para que ellos sigan a Cristo. No lo hay. Por eso se le llama el tiempo de los gentiles. Quienes están gobernando ahorita las naciones en este tiempo son gentiles, que la mayoría de ellos le han dado la espalda a Dios y han hecho cosas tremendas, y por eso viene el juicio en la tribulación. Entonces, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos o el reino del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, miren, Dios, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Está tremendo, aquí están los 3 títulos más importantes de Dios. Señor es Adonai. Adonai significa el Dios soberano. Dios es título también, no es nombre, es título. Dios es Elohim, el Dios creador. Todopoderoso es otro título, es el Shaddai. Y ese nomás se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los fundadores de la nación de Israel. Y Dios mismo le dijo a Moisés, cuando me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus padres, yo me di a conocer con ellos con el nombre del Dios Todopoderoso, Shaddai, así se lo dice, como en el capítulo 17 y 16, no me acuerdo ahorita, se los voy a traer después.
cuando le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto porque yo soy el Dios Todopoderoso. Parece que está en el capítulo 7, por ahí así. Y le dice a Moisés, a él me di a conocer como el Dios Todopoderoso, pero a ustedes no. A ustedes son los únicos que me he dado a conocer con mi nombre, Jehová, Yahweh, en hebreo. El único nombre que Dios tiene es Jehová. Y ese es para el pueblo judío. Dios se dio a conocer al pueblo judío con el nombre de Jehová. Y ese es su nombre, no es título. Ese es su nombre. Yo soy el que soy, el que existo. Desde la eternidad hasta la eternidad. A Dios nadie lo ha creado. No ha tenido ningún momento que diga Dios fue, aquí vivió ya. No, Él siempre ha existido por toda la eternidad. Y eso es muy importante. Y la palabra Jehová para el pueblo judío quiere decir el cumplidor de promesas, de los pactos, porque con ellos hizo promesas, con ellos les hizo pactos. Y eso es lo que significa Jehová. Por eso ellos tienen una reverencia grande en el nombre de Jehová que no quieren pronunciarlo. Mateo, cuando escribió su evangelio, ustedes van a ver que en todo su evangelio menciona el reino de los cielos, porque le escribe a los judíos. Empieza con la genealogía para presentar las credenciales del Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, pero Él tiene el cuidado de no mencionar el nombre de Jehová, y por eso dice el reino de los cielos. Pero si ustedes miran los otros evangelios, ¿cómo mencionan? El reino de Dios, porque ellos escriben a otras personas. Marcos le escribe sus escritos para los romanos y presenta al Señor Jesucristo no como el Mesías, como Mateo lo presenta como el siervo, porque el romano le gustaba el trabajo, tenía esclavos, pues la mitad de Roma eran esclavos, la mitad de los habitantes de la ciudad de Roma eran esclavos, porque eso era lo romano, el trabajo, y presenta al Señor Jesucristo como el siervo. Marcos. Lucas, griego, no era judío. Lucas es griego y presenta al Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Y ustedes miran sus parábolas, a diferencia de los demás evangelios, las parábolas de Lucas siempre dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Y había un hombre que tenía una viña. Y el hombre. Es el que presenta al Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. El hombre perfecto, porque le está escribiendo a los griegos. Los griegos siempre buscaban la perfección en el cuerpo humano, en el ser humano. Y Juan se le conoce como el águila que anda volando arriba de las tormentas. Presenta su evangelio para todos. Por eso cuando ustedes estén evangelizando a alguien y le digan, pues es que yo no sé qué leer en la Biblia, sí me gustaría leer la Biblia, pero el evangelio de Juan, inmediatamente, no batalle, lea el evangelio de Juan. Porque ese es para todos, es para la iglesia y para todos, porque ahí presenta la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas que fueron hechas por Él, fueron hechas por el verbo, por el Señor Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que miramos y vemos y tocamos ha sido hecho si no fuera por Él, más que por Él. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Pero me llamó la atención que aquí está presentando los 3 títulos. Señor Adonai, Dios soberano. Dios Elohim, que es el Dios creador para los judíos. El Todopoderoso es el Shaddai, con el que se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y lo dice, el que eres y que era y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. No vas a reinar, has reinado. Esa es la traducción correcta. La traducción correcta no es tanto que has reinado y has comenzado a reinar, porque ya está hablando del reino establecido. Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Ahora, Señor Dios Todopoderoso, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Le está diciendo,
el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar en la tierra, en el milenio. Y cuando eso ocurra, mire la reacción de los habitantes del mundo, versos 18. Y se airaron las naciones. ¿Por qué se llenan de ira las naciones? ¿Saben por qué? Porque se les acabó el negocio. Así de sencillo. Ya no van a poder seguir haciendo lo que estaban haciendo. Porque ya se les acabó su asunto. Se llenan de ira. Los gobernantes ladrones ya no van a poder seguir robando. Los engañadores ya no van a poder seguir engañando. Ya no van a seguir estafando a la gente, engañando a sus pueblos donde están gobernando, a sus naciones donde están gobernando. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya está presente. Ya no va a haber policías, ya no va a haber políticos, ya no va a haber nada. Nada va a haber. Les voy a traer una escritura, la traigo apuntada por ahí, está en el libro de Isaías. Miren, toda nación tiene los tres poderes, ¿verdad? El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Bueno, hay una escritura en el libro de Isaías, que él es el que habla más del milenio. Ahí está donde Dios, el Señor Jesucristo, cuando venga a reinar, él va a tener esos tres poderes. No van a necesitar los políticos que tengan el poder judicial ni que tengan el poder legislativo. No. Yo soy el que va. Cuando él dice que va a regir con vara de hierro, es con autoridad. No va a haber policía, no va a haber políticos, no va a haber ambulancias, no va a haber nada. Va a ser diferente. Es el preludio, el anticipo del cielo nuevo y tierra nueva. Desde que yo empecé a estudiar profecía, cuando yo estaba en el colegio, y estoy hablando de, no les digo cuántos años, ya. A mí me llamó mucho la atención porque decía yo, pues es Dios quien está hablando, por eso les digo, la Biblia es Dios hablando al hombre, a la humanidad y más a la iglesia. Todo lo que Él dice es verdad, y si dice que va a haber un milenio, un reino de 1000 años donde el mismo Señor Jesucristo va a estar presente reinando, wow, pues eso a mí me llena mucho de emoción, no sé a ustedes, pero me emociono cuando leo, por eso me gusta el libro de Apocalipsis. Entonces, la traducción ahí donde dice, y has reinado, ahí como en el escrito original dice, y has comenzado a reinar, y por eso se llenaron de ira los gobernantes del mundo, las naciones. Verso 18, otra vez lo voy a leer. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ahí está otra también. Esta última palabra de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sabían que este verso es el que usan los geólogos o cómo se llaman? Esos que andan protestando por el calentamiento de la tierra y que el hombre es el que va a destruir la tierra y que con sus fábricas y sus químicos y todas esas fábricas están haciendo más grande el hoyo ahí de la capa de ozono y que están entrando los rayos ultravioletas más rápido. Y yo me acuerdo que hasta decían que hasta el aerosol, ¿cómo le llaman el de ese para el cabello? Que tanto usa la mujer como el hombre, que donde le hace uno, estás contribuyendo a destruir la tierra, porque ese aerosol se va para allá. No es nada de eso. No, aquí lo que está hablando de quienes destruyen la tierra son todos esos países, y agárrense tacito en sus sillas porque les voy a decir quiénes son los que están destruyendo la tierra. Todos esos países donde hay cultivos de droga, como la planta de la amapola, cuyo mayor cultivo se lleva a cabo en 3 continentes, que es Asia, África y parte de Europa. De ahí sustraen, de la planta de la amapola o de la flor de la amapola, sustraen el opio. El opio en el griego quiere decir opión, y opión quiere decir jugo. Ese jugo que extraen de la planta de la amapola, de ahí tienen el opio.
ese se usa mucho allá en Asia y también lo avientan para acá. Ahora, de la amapola también sustraen la morfina y sustraen la heroína. Pero lo más terrible es que de ahí sale también el fentanilo. El fentanilo, de ahí sale, de la planta de la amapola. Aunque es para usos médicos, lo usan en hospitales, porque es una anestesia fuertísima para los dolores más insoportables. Solamente en casos así se puede usar ese, médicamente hablando. Ese fentanilo que ahorita está destruyendo a muchos jóvenes, a mucha gente, en muchas partes del mundo, es más fuerte, es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. La morfina la usaron mucho en el ejército, en las guerras de Vietnam, de Corea y todo eso. Muchos soldados nuestros que fueron a pelear por nuestro país, en Estados Unidos, vinieron adictos a la heroína. Vinieron adictos a la heroína porque se inyectaban para las heridas. En el campo de batalla, tan pronto como eran heridos, a veces que pisaban minas, perdían un pie, un dolor insoportable, inyectaban morfina, pero venían adictos. Entonces, pero eran con fines medicinales, fines propios. Entonces, pues ese fentanilo es 100 veces más que la morfina y 50 veces más que la heroína. También tenemos el cultivo de la hoja de coca en Sudamérica y el cultivo de plantas alucinógenas. Yo creo que mi esposa se sabe, de eso todavía no nací. Las plantas alucinógenas como los hongos y el peyote. Esas se dan acá en la parte de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Se siembra el peyote. Quien lo usan mucho son los indios nativos de aquí. A veces cuando no pueden sembrarlo aquí el peyote, cruzan para México o cruzan para México y lo traen para acá. La sustancia que se extrae de esas plantas alucinógenas, eso altera la percepción de la realidad de las cosas. De estas dos, de los hongos y el peyote, no sé si ustedes lo han oído mencionar, pero de ahí sacaron el LSD. Esa era un pequeño papel que lo ponías en la lengua y muchos amigos míos en el tiempo, cuando éramos jóvenes, allá en los años 60, 70, usábamos una palabra, se quedó arriba, ya no volvió, ya no volvieron, así se quedaron de su mente, idos, ya no volvieron. Eso lo hicieron entonces. Pero miren, esas son plantas que se cultivan y en muchas pasillas son legales esas. El problema es cuando de ahí pasan a los laboratorios. Laboratorios clandestinos donde se elaboran todo tipo de droga y de calidad y diferentes. Ahorita se están fabricando quién sabe qué tantas de diferentes calidades, una de mayor calidad, una menos y otra mediana y lo más bajo es esa que ustedes la han oído y esa afecta en muchas ciudades de todos los países del mundo porque es la más barata, el crack. En México le llaman la piedra. C-R-A-C-K, crack, así como se oye. Es muy barata y esa se vende en las calles, en las ciudades, donde quiera. Bueno, esa es de los laboratorios clandestinos, pero también estas cosas llegan a los laboratorios legales y ahí es donde salen lo que nosotros conocemos como los opioides. ¿Sí, verdad? ¿Sí lo entienden, verdad? Los opioides. Bueno, de ahí mucho medicamento que se da legalmente para personas que sufren de dolor por causa de una operación o un accidente y algo y no pueden soportar y se hacen adictos a eso y vámonos. De ahí dan el paso para otras sustancias más grandes. Pero ¿de dónde proviene todo eso? De esas plantas que se cultivan en todas las partes, ya les dije, Europa, Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Esos son los que destruyen la tierra y Dios se va a encargar de ellos. Por eso le dije que se agarraran en sus sillas. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto. El arca del pacto tiene que ver con el acto o el símbolo
de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Dice, el arca de su pacto se veía en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí termina el capítulo 11 y vuelvo a repetir. Con todo esto que miramos en el 11, con todo lo que miramos en el 10, vuelvo a repetir que Dios va a intervenir judicialmente, o miramos ya aquí, Dios interviniendo judicialmente en los asuntos del mundo. Principalmente este último que acabo de hablar. No hay quien detenga los cultivos, pero Dios sí. Dios dio la tierra para cultivarla. En el capítulo 14 del libro de los Hechos dice que Dios ha dejado al hombre o a la gente andar en sus propios caminos. En los tiempos antiguos, Dios ha dejado al hombre que ande en sus propios caminos. Y ya sabemos cuáles son sus propios caminos. Gente pues, que no tienen a Dios en su vida. Tan sin embargo, dice Pablo, capítulo 14 del libro de los Hechos, me parece como el verso 16 en él. Tan sin embargo, Dios no se ha dejado sin testimonio, porque Él les ha mandado lluvia del cielo, semilla para que siembren, y sustento y alegría en sus corazones, para que ellos sepan que Dios hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Esa es la gran misericordia de Dios, ese es el Dios del cual nosotros conocemos, que es un Dios que no está tenido a nadie en nosotros, pero que sí va a llevar a juicio a muchas gentes aquí, en ese tiempo de la tribulación, mayormente a las naciones, mayormente a los gobernantes. ¿Por qué? Porque es el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo empezó el tiempo de los gentiles? Les recuerdo, ¿se acuerdan en el segmento anterior? En donde la segunda venida del Señor Jesucristo está dividida en dos aspectos. Uno que tiene que ver en relación con Israel y otro en relación con la iglesia. Y hablamos primeramente, para poner un fundamento, la segunda venida del Señor que tiene que ver con Israel. Porque es una sola venida. El rapto, cuando viene por su iglesia, es venida. Y cuando viene corporalmente, visiblemente a la tierra, es venida. Pero es una sola venida, pero dividida en dos aspectos. Por eso estamos ya ahorita en los finales de la segunda parte, el que tiene que ver con la iglesia. Y yo les dije, les hablé, ¿te acuerdan que hablamos del libro de Daniel? Es que era importantísimo tener al tanto el libro de Daniel, las profecías de los profetas y el capítulo 24 de Mateo, lo estudiamos todo eso muy bien. Pero en Daniel, cuando estudiamos Daniel, ¿se acuerdan cuándo empezó el tiempo de los gentiles? Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo, ahí en el año 585, si no estoy equivocado, estoy mal. Me falta por un año, pero en ese año empieza el tiempo de los gentiles. ¿Qué quiere decir el tiempo de los gentiles? Que Dios quita la supremacía al pueblo de Israel, porque era Israel. David entregó a su hijo Salomón todos los reinos del mundo bajo sus pies, y Salomón los llevó bien, pero conforme a él mismo, a su sabiduría. Yo les dije, ¿verdad? Tenía a todos, no había problema, no tuvo guerras. David sí tuvo muchas guerras. Por eso le dijo, tú eres un hombre de guerras. Cuando él quería hacerle un templo al Señor, le dijo al profeta Natán, le dijo, ay Natán, tengo en mi corazón un dolor, porque mira, yo vivo en un palacio y mi Señor vive en carpa, en el tabernáculo. Dijo, yo quiero hacerle una casa al Señor. Y le dice Natán, haz todo lo que está en tu corazón, que Dios está contigo. Profeta Natán, vaya, el profeta Natán es un profeta Natán. Cuando va para su casa, Natán le habla a Dios y le dice, regrésate y ve y dile a David, por no decirle a él, ¿no? Ve y dile a David, cuando yo he pedido casa, que me hagan casa. Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué lugar, qué casa me va a edificar el hombre donde yo viva? Dile a David que a quién le he dicho de ellos, si a la tribu de Judá, o a su padre, o a él, cuando le he dicho que quiero una casa. No, dile que yo le voy a edificar casa a él, a través de la simiente del Señor Jesucristo. ¿Cuál casa somos? Nosotros. No, una cosa tremenda, pero es muy importante entender todo eso, lo
lo de la historia. Bueno, me voy, no me quiero detener. Entonces, verso 19, ya estamos en el capítulo 12. Ahora comenzamos con el capítulo 12 y vamos a ver que el capítulo 12 nos va a señalar. ¿Cuánto tiempo tengo? No, todavía tengo, ¿verdad? Unos 15 minutos, 20, ok. Sí lo podemos completar, el capítulo 12. El capítulo 12 nos va a señalar, para que tengan más o menos un panorama de lo que vamos a ver, quiénes serán los protagonistas de la gran tribulación, o sea, la segunda parte. O sea, quiénes serán los personajes sobresalientes de ese segundo periodo terrible de la tribulación. Y de eso trata el capítulo 12. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que el capítulo 12 es muy importante, no avanza o se adelanta en el relato hablando de Juan. Es como si Juan quisiera regresar al comienzo de la segunda mitad, porque acuérdense que ya empezamos con las trompetas. Las trompetas están en la segunda mitad. Entonces, no es como que Juan se está regresando para volver a empezar otra vez desde la segunda mitad de la tribulación, sino que lo que quiere enseñarnos es quiénes son los personajes, los actores, como en una película o en una obra de teatro, de esta gran tribulación. El Señor Jesucristo le llamó gran tribulación. Capítulo 12, el verso 1, vámonos rapidito. Y el verso 12, el verso 1, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, no sé si ustedes, pero la mujer esta aquí representa a Israel, no es la Virgen María, como muchos enseñan, es Israel. ¿Se acuerdan del sueño que tuvo José allá en Génesis capítulo 37 y el verso 9? Que se enojaron mucho sus hermanos y hasta su papá Jacob le dijo: ¿qué sueño es ese que estás teniendo? El sueño que tuvo José dice que él vio el sol y a la luna y a 11 estrellas que se inclinaban delante de él. Los hermanos, por eso le echaron en un pozo y lo vendieron a Egipto, pero allá vino a ser un gran personaje en Egipto, el segundo de Faraón. Y exactamente eso que él dijo, eso fue lo que hicieron cuando llegaron sus hermanos. Se arrodillaron delante de él. Ni sabían quién era. Hubo una sequía, hubo una hambre. Jacob los mandó a Egipto, porque nomás en Egipto, ahí había, por el sueño que tuvo José, de las vacas flacas, y las vacas gordas, que había soñado el faraón. Dijo: ¿qué es ese que te bueno? Que vienen 7 años de sequía, pero vienen 7 años de abundancia. Van a venir primero los 7 años de abundancia. Almacena comida, guarda comida, para que en esos 7 años no tengas problema. Y así vino. Y por eso se ganó el lugar ahí en Egipto. Y el hambre vino en toda esa parte, esa región, todo eso, no nomás en Egipto, en toda la región. Jacob mandó a sus hijos a conseguir a Egipto, y pues ya conocen la historia, no nos vamos a meter ahí. Ese sueño se cumplió. Doblaron su rodilla delante de él. No sabían ni quién era, pero como era el segundo del faraón. Entonces aquí en el verso 2, hablando de esta mujer, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Verso 3, y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Pongan atención en eso, porque ahorita vamos a aclarar algo de eso. Pero por lo pronto aquí ya estamos viendo a 3 personajes. La mujer, que es Israel, la nación de Israel. El hijo que nace, que está en el alumbramiento, ese es el Mesías, es el Señor Jesucristo. Y el dragón escarlata, ese es Satanás. Le llaman dragón por la apariencia que tiene el dragón, ¿verdad? Es un monstruoso y temible, ¿verdad? Cuando habla, por eso se les usa, son metáforas para describir a la persona. No está hablando del carácter verdaderamente de la persona, sino que lo que es la impresión que da. Intimida gente.
Al anticristo le llaman la bestia, es lo mismo, intimida. Una bestia, un dragón, causan miedo, causan temor. Entonces, aparte de su apariencia, ¿verdad?, monstruosa, o como le llamen. Pero aquí dice que el dragón tenía 7 cabezas, que representan los 7 imperios mundiales que han sido los enemigos de Israel, empezando por Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y hay un 7º que es el imperio romano revivido en el tiempo de la tribulación. Y los 7 cuernos simbolizan un gran poder para ejecutar los propósitos que tiene Satanás. Siempre estorbar los planes de Dios, claro. Y las 7 diademas implica dominio. Estos son los 3 personajes de ese periodo de la gran tribulación. Verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte, la cola del dragón, no la cola que pintan al diablo. ¿De dónde sacan eso? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estas estrellas son ángeles. Son los ángeles que se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás. En el Nuevo Testamento a estos ángeles se les llaman demonios. ¿Y qué son los demonios? Ángeles caídos. Los ángeles que están con Dios se les llaman ángeles, los santos ángeles. Estos son ángeles caídos, son demonios. En el Nuevo Testamento así los describe. Es el ejército que tiene Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Sabe lo que eso significa? Que durante la gran tribulación, ya la iglesia no va a estar ahí, pero durante la gran tribulación va a haber una terrible e increíble actividad satánica. Ya lo dijimos en los juicios de la quinta y la sexta trompeta. Miramos cuando salieron todos los demonios del abismo. Bueno, aquí va a seguir peor todavía. Y ahorita lo van a ver por qué razón. Entonces vamos a ver una actividad satánica, y más en los juicios de las copas, como nunca ha habido en la tierra. Y ahí lo dice en el verso 4, mire, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá, ya se fijan, que ahí mismo lo está interpretando. Aquí está la hermenéutica, no necesitamos meter la hermenéutica. El ángel mismo, Dios, está interpretando. Ese hijo es un hijo varón que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando él fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. Ahí está. Ahora, verso 6. Y la mujer huyó al desierto, Israel, donde tiene lugar preparado. Wow. Por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, por 3 años y medio. Un lugar que ya tiene Dios escogido. Se ha dicho mucho, y todavía no ha cambiado eso. Es la ciudad de Petra, ahí está en Israel. Una ciudad que se construyó en el tiempo antiguo. Petra es piedra, entre las montañas. Cuevas grandes, pero están hechas con imágenes de como si fueran unos palacios. Pero es piedra, roca dura. Por eso se llama la ciudad de Petra. Se cree que ahí, está cerca del Mar Muerto. Se cree que ahí donde vaya, se esté refiriendo aquí a este lugar donde Dios ya tiene un lugar preparado para Israel cuando Satanás se deje ir con todo sobre ella. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. Ahora, verso 7. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Aquí está otro personaje tremendo, Miguel, el guerrero, el príncipe del pueblo de Israel. Es el 4º personaje que entra en la segunda parte de la tribulación. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles.
Verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para Satanás y los demonios en el cielo. Ya no hubo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Miren todos los calificativos que le dan. El dragón, ¿verdad? Por su aspecto intimidante. Serpiente antigua por la sutileza, engañar. Y luego el diablo, el acusador. Satanás, el adversario, calumniador. Todos esos calificativos tienen. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y uno se pregunta, ¿por qué Satanás fue arrojado a la tierra? Bueno, porque ese siempre ha sido su deseo. Ese siempre ha sido su anhelo de reinar en la tierra. Yo les dije de las películas de terror. Ese ha sido su deseo. Él quiere vivir en un mundo así, donde los monstruos, lobos feroces, vampiros y todo. Él quiere vivir, pero no. Pero aquí le va a dar chance. Dios, te voy a conceder un ratito, nomás por un poco de tiempo, porque después Dios lo va a destruir. Miren lo que dice el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Dos cosas aquí nomás antes, en esta parte final. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí se le acaba ya el acceso, porque muchos se preguntan, si Satanás fue arrojado en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y el libro de Isaías, capítulo 14, habla de cuando Satanás fue echado del tercer cielo, de la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que él tenga que ir hasta el tercer cielo. Él puede, del segundo cielo, pues es el dominio del segundo cielo, primer cielo y la tierra. Él no debe andar aquí en la tierra. El cielo fue hecho para los ángeles, la tierra fue hecha para nosotros, los hombres, los seres humanos. Pero ellos han invalidado eso de Dios, pero pues están cargando más juicios, ya están sentenciados, ya están enjuiciados, y Dios les va a permitir, porque ese es parte del plan de Dios. Yo se los he dicho, Dios tiene un plan original, y Él sabe lo que hace, pues es un Dios sabio, todo sabiduría. Entonces, aquí ya se le acaba el exceso. ¿Se acuerdan que Job empieza el libro de Job, donde dice que estaba Dios, y vinieron los hijos de Dios delante de Él, para darle cuentas, porque los ángeles de Dios están al tanto de todo lo que nosotros hacemos, y más nosotros como familia de Dios, y también de otras actividades, pero más de nosotros, van a rendir cuentas día con día. Pero dice Job ahí en el primer capítulo que entre ellos iba un Judas, iba Satanás, entre los ángeles. Bueno, y es el primero que mira y dice, ¿de dónde vienes? Que le dijo, fíjese, le dice dos cosas, de rodear la tierra y andar por ella. Rodear en el verbo griego, vamos a poner, parece que es en el griego, habla de un apresuramiento con velocidad. O sea, los ángeles no son ninguna criatura, ángeles, lo que tú le llames, tiene la facultad de ser omnipresente, el único omnipresente de Dios, pero ellos sí viajan a grandes velocidades. Es más, viajan arriba. Todo ángel, todo demonio viajan arriba de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, no lo saben, se lo voy a decir. En kilómetros son 300,000 kilómetros por segundo. En millas son 180,000 millas por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Y los ángeles viajan a una velocidad mayor que esa. Entonces, cuando él dice de rodear la tierra, pues lo puede hacer. Pero también dice, y de andar por ella. Ahí es donde te das cuenta que anda aquí en la tierra, porque Pedro dice en su epístola, ¿verdad?, que debemos de tener cuidado nosotros y estar alertas y orar a Dios, porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente aquí en la tierra, buscando a ver a quién devora. Y es cuando Dios le dice, le habla de Job,
¿Por qué fui a dar con Job? Ayúdenme. A ver si están al tanto de lo que les estoy diciendo. Que ya no va a haber quien nos acuse. Aquí dice que va a ser echado a la tierra. Satanás tenía acceso a Dios. Y no meramente que llegara al tercer cielo, sino desde el segundo cielo, pues Dios es omnipresente. Desde ahí, decirle que sin que te acerques. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Vámonos, no te me acerques, ahí te vas a quedar. Y de ahí puede hablar con Satanás, y de ahí puede darle reportes a Satanás. Y de ahí Él está acusándonos a nosotros día y noche. Mira mira el otro, mira acá y y es esto y el otro. Ya no, es lo que está diciendo aquí. Que aquel que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche es echado ya del cielo, ya no hay lugar para ellos. Y la otra, y ellos, hablando de los hombres, del tiempo de la tribulación de los mártires, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando dice que le han vencido por medio de la sangre de su muerte, eso es lo que está diciendo. El énfasis no está en la sangre. Cuando habla del derramamiento de sangre, está hablando de su muerte, de su sacrificio. Eso es lo que es el valor que da. La muerte del Señor Jesucristo. Le hemos vencido por medio de la muerte del Señor Jesucristo y del sacrificio. Verso 12. Bueno, ahí dice, y de la palabra el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de los mártires de la tribulación. Verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio y va a ser enviado al abismo por 1000 años. El diablo sabe, miren, el diablo sabe que es un ser derrotado y va a hacer lo más que se pueda. Aquí dice que aquí tiene poco tiempo. Él ya sabe que tiene 3 años y medio. Él lo sabe. Es como un rehén. Yo siempre lo he puesto. Es como un rehén que tiene varios... No, perdón. Una persona que tiene varios rehenes. Y está la policía rodeada. Lo tiene rodeado la policía. Y él sabe que él va a ser muerto. Pero ¿cuál es el pensamiento de él? Maligno. Satanás se lo pone porque él es lo que él va a hacer. Llévate por delante a todos ellos. Es exactamente lo que Satanás aquí está haciendo. Él sabe, ahí dice, que le queda poco tiempo. 3 años y medio. Verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí saca otra versión de cómo son los 3 años y medio. Un tiempo, 1 año, y tiempo, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. 3 años y medio. Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado Israel por el río, o sea, la mujer que representa a la nación. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, se abrió la tierra, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto puede ser el remanente, porque habla de un resto. En el Antiguo Testamento, cuando habla del remanente, usa la palabra el resto. No todo Israel. Cuando habla del remanente, es un pequeño grupo que verdaderamente van a creer en el Mesías. Los demás de Israel, muchos de los de Israel no van a creer, ellos van a perecer. Van a ser muertos por el anticristo y por otras cosas. Pero no solamente un grupo pequeño. Y a eso se refiere Pablo cuando dice todo Israel. Ese remanente representa a todo Israel. Me despido porque ya me pasé un poco de tiempo. Dios les bendiga y los espero la semana que viene. Se está poniendo muy interesante esto, lo del libro de Apocalipsis. Viene un poco más, mucho más interesante. Así que
Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la otra semana.